Hola chicos, esta noche nosotros vamos a viajar mucho más atrás de lo que tu calendario de Google puede manejar. Imagínate estar en un mundo donde no existe el Wi-Fi, ni siquiera el concepto de refrigerador, y mucho menos la idea de un delivery, de pizza, que llega en menos de 30 minutos. Si te tocara sobrevivir ahí, probablemente no sobrevivirías a esto. Entre el calor, los mosquitos y la falta de café, tu paciencia se agotaría antes de que aprendieras a encender un fuego. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Además, me encantaría que comentes desde dónde estás mirando y la hora local, porque siempre es divertido ver cómo este viaje conecta gente en lugares y momentos distintos. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tú caminas sobre una llanura que todavía no conoce el sonido metálico de la ciudad. El viento es libre, silba entre los arbustos, y tus pies pisan la tierra áspera, con la misma torpeza con la que intentarías hoy caminar descalzo por un estacionamiento en pleno verano. En tu mano llevas un pequeño puñado de semillas recolectadas, diminutas promesas que crujen entre tus dedos. No piensas en ellas como ingredientes, solo como algo que engaña al hambre. A las primeras comunidades humanas observan con atención cómo el fuego cambia todo lo que toca. Al principio es solo miedo a una chispa, puede devorar la sabana entera, pero pronto, en un giro de esos que hacen que los arqueólogos sonrían satisfechos, descubres que el fuego no solo calienta, también transforma los alimentos. Un grano tostado sabe diferente, menos amargo, más amable con tus dientes, que ya bastante sufren sin odontólogo cercante. Sientas junto a un grupo. Compartes ese momento donde alguien derrama sin querer semillas sobre las brasas y al recaerlas, percibe un olor inesperado, casi dulce. Ese instante se convierte en historia viva. El fuego y los granos comienzan una relación que no se rompe jamás. Y sí, si hoy dejas caer tus palomitas de microondas en la resistencia del horno, no es tan romántico. Pero al menos la idea básica sigue siendo la misma en un hecho histórico ampliamente conocido. Aparece aquí hace unos 30.000 años ya. Se molían cereales silvestres en Europa y hacía restos de morteros rudimentarios. Lo prueban. Piensa en eso. Antes incluso de que alguien inventara la rueda, ya existía la idea de transformar granos en algo más útil. Los arqueólogos encuentran esas piedras y sonríen como si hubieran descubierto el primer prototipo de Thermomix, aunque sin botones ni recetario en PDF. Lo curioso es que, aunque puedes imaginar a las personas recogiendo semillas con cuidado, también existen pruebas de que muchos granos se usaban como dientes naturales de cepillo. Se masticaban, no solo para nutrirse, sino para limpiar restos de carne o raíces fibrosas. Esa es tu primera curiosidad excéntrica. El pan comienza su historia como un accidente de limpieza dental. Y sí, suena raro, pero la arqueología nunca deja de serlo. A los historiadores todavía debaten si esas primeras recolecciones de cereales eran parte de un plan agrícola incipiente o simplemente una estrategia desesperada para no morir de hambre entre una casa y otra. ¿Era agricultura consciente o solo improvisación? Tú caminas en ese filo de incertidumbre, viendo cómo los ancestros no trazan calendarios de siembra, sino que aprovechan lo que encuentran, y mientras el cielo se pinta con el rojo de un atardecer sin contaminación. ¿Piensas en lo sencillo que parecía todo recoger, tostar, compartir? Aunque claro, sin Google Maps ni gas natural, hasta calentar un puñado de semillas se convertía en hazaña heroica. Imagina que estás siguiendo a un grupo nómada. Caminan despacio, cargando con pieles, con herramientas de piedra, con niños que lloran igual que los de ahora, solo que sin cochecitos plegables. El hambre los guía más que cualquier brújula. De repente alguien encuentra un campo de hierbas altas, tallos cargados de semillas diminutas. Al arrancar esas espigas y frotarlas entre las manos, sientes el polvillo que se desprende. Un polvillo que hoy llamarías harina en potencia. No hay cuencos de acero inoxidable, ni tablas de cortar. T-Bump, solo piedras y manos. Y sin embargo, en ese gesto básico de recolectar y frotar, ya existe el embrión de todo lo que después llamaremos cocina. El fuego sigue siendo un invitado exigente. Hay que buscar ramas secas, protegerlo del viento y mantenerlo encendido. Tú observas como alguien coloca un manojo de semillas sobre una piedra caliente. El sonido es mínimo, un crepitar casi tímido, pero el aroma que surge es profundo. Un perfume primitivo que recuerda a palomitas sin sal. Al probarlo, el sabor es nuevo. No es carne,
no es fruta, y es otra cosa. Una pista de lo que será el pan. Aquí viene un detalle fascinante. Algunos arqueólogos piensan que incluso se hacían gachas primitivas, mezclando semillas molidas con agua. Sí, básicamente un precursor de la avena instantánea que ahora se vende en cajitas de cartón reciclado, y probablemente también igual de aburrido si lo comes sin azúcar ni fruta. Pero para los primeros humanos, era magia pura al transformar lo duro e indigesto en algo blando, cálido y reconfortante. Tu sarcasmo interno sonríe en vaya, todo ese esfuerzo solo para obtener un puré soso. ¿No hubiera sido más fácil inventar el chocolate de una vez? Pero claro, la paciencia histórica tiene sus pasos en un hecho histórico ampliamente aceptado, hacia el 12.0 a.C. En lugares como el Creciente Fértil, los humanos empezaron a experimentar con cereales silvestres, como la cebada y el trigo. Esos primeros pasos, casi torpes, serán la base de civilizaciones enteras. La curiosidad excéntrica de esta parte es que algunos de esos granos tostados también se mezclaban con raíces o incluso con insectos secos. Sí, esa proteína extra que hoy te venden en batidos modernos ya existía, pero sin etiquetas hipster ni envases ecológicos. Y claro, los historiadores todavía debaten si fue el pan lo que incentivó el sedentarismo, o si fue el sedentarismo el que permitió inventar el pan. Una discusión circular que, si pudieras escucharla en una conferencia académica, sonaría igual de interminable que esas peleas de internet sobre si la pizza con piña merece existir. Tú avanzas por una zona donde los días son largos y las noches frías. El grupo se reúne alrededor del fuego. En ese círculo, ves que la comida no solo calma el estómago nune. Compartir granos tostados es como compartir memes hoy. Un pequeño gesto que crea comunidad. En el crujido, bajo los dientes, se convierte música. Piensas que tal vez este sonido tan mínimo fue uno de los primeros en asociarse con placer. Después de todo, tus antepasados no tenían Netflix ni auriculares inalámbricos. El sonido de semillas crujientes podía ser lo más cercano a entretenimiento nocturno en ese momento. Imaginas un chiste interno. Alguien del grupo ofrece un puñado de semillas chamuscadas, y otro responde con cara de disgusto como si hubiera mordido un pan demasiado duro. ¡Felicidades! Acabas de presenciar la primera crítica culinaria de la historia en un hecho histórico. Entra, de nuevo, en sitios arqueológicos como Ahalo II, en Israel, se encontraron restos de pan plano que datan de hace más de 14.0 años. Eso significa que los humanos ya horneaban antes incluso de cultivar sistemáticamente pan antes que agricultura, como una especie de tráiler adelantado de lo que vendría después. La curiosidad excéntrica aquí es que algunos restos de excrementos humanos prehistóricos muestran trazas de granos sin digerir. Sí, la arqueología intestinal también cuenta historias. Es la versión menos glamorosa de la historia del pan, pero sin ella no sabríamos cuánto dependían de esos cereales. A los historiadores todavía debaten si esos primeros panes planos eran algo cotidiano, o más bien excepciones rituales. Tal vez eran lujo, reservados para momentos especiales. Igual que hoy, no te comes una torta de boda en un martes cualquiera. A la noche avanza, y tú imaginas a los niños de esa comunidad, medio dormidos junto al fuego, con migas en la boca. Hay cuentos escritos, pero la hogaza incipiente ya es protagonista de historias orales. Sigues caminando hacia el amanecer. El aire fresco trae consigo el olor de tierra húmeda y de semillas tostadas olvidadas en las brasas. Es un olor que mezcla supervivencia y descubrimiento. Al agacharte, recoges un puñado de esas semillas y las masticas lentamente. No es un sabor espectacular, pero es suficiente para sentir la diferencia entre vacío y plenitud. El pan, en su forma más primitiva, empieza como un consuelo. Piensas en cómo todo esto, tan rudimentario, llevará imperios enteros a organizar su política alrededor del grano. Desde este puñado de semillas tostadas, se dibuja una línea invisible hacia pirámides, templos, bibliotecas y supermercados con estanterías infinitas de pan en molde. Un hecho histórico importante. El control del grano fue tan esencial que más tarde aparecerán sistemas de almacenamiento y hasta impuestos en forma de cereal. Pero en este primer capítulo de la historia, el pan sigue siendo un accidente cotidiano. Ante tu curiosidad excéntrica final, algunas tribus actuales todavía practican técnicas similares, recolectando granos silvestres y tostándolos. Es como si viajaran en el tiempo, recordándonos que la línea entre pasado y presente es más fina que una miga en tu teclado. A los historiadores todavía debaten si el origen del pan debe considerarse un invento único, en un lugar específico, o un descubrimiento múltiple.
repetido en distintas partes del mundo de manera independiente. Tú te inclinas por pensar que, con suficiente hambre, cualquier grupo humano hubiera dado con la idea, tarde o temprano, el sol ya sube y la llanura se ilumina. Te das cuenta de que la historia del pan comienza en estos momentos pequeños, en un descuido en las brasas, un sabor inesperado, un grupo compartiendo, y mientras caminas, sonríes pensando que en cierto modo, cada mordisco actual sigue conectado a ese instante remoto. Tú te despiertas en un claro entre colinas, el sol apenas se asoma, y ya escuchas el golpeteo rítmico de piedra contra piedra. No es música, aunque suena como un tambor metálico primitivo. Es alguien moliendo granos. Ves a una mujer inclinada sobre una piedra cóncava, otra más pequeña en sus manos, triturando con paciencia. La harina aún no tiene nombre, pero la idea ya existe en transformar lo duro en polvo maleable ante acercas. Observas cómo los granos se quiebran bajo esa presión repetitiva, como si fueran diminutos huesos. El polvo resultante se adhiere a los dedos, blanco y pegajoso, y ella lo sopla con un gesto que hoy te recordaría a inflar harina sobre una mesa de cocina en un programa de repostería de la televisión. Sin embargo, aquí no hay cámaras, no hay jurados de reality, solo hambre y tiempo. Lo fascinante es que esta rutina marca el comienzo de algo revolucionario. Con la molienda, los cereales dejan de ser solo semillas duras que lastiman los dientes, y se convierten en una base que admite experimentos en gachas, masas blandas, panes toscos. De pronto, la cocina deja de ser simple asar con fuego, y se convierte en manipulación consciente. Un hecho histórico ampliamente conocido. Los morteros y piedras de molienda más antiguos encontrados en África y en el Levante datan de hace entre 20.000 y 30.0 años. Esto prueba que mucho antes de que alguien pensara en ciudades o escritura, ya había obsesión por moler. Sí, antes que Netflix. Ya existía la rutina de aplastar cosas para cenar, a la curiosidad excéntrica, llega en forma de restos microscópicos. En algunos de esos morteros antiguos, arqueólogos encontraron trazas de granos mezclados con pigmentos minerales. ¿Significa eso que accidentalmente alguien probó pan teñido de rojo o amarillo? Tal vez no fue intencional, pero la imagen de un cavernícola mordiendo un panecillo color neón es demasiado buena para ignorarla a los historiadores. Todavía debaten si esta molienda era tarea colectiva o especializada. ¿Todos aprendían a hacerlo? ¿O existía ya una especie de molinero official dentro del grupo? Turbs, tratando de imaginar si esa mujer que muele sin descanso será recordada como inventora o solo como alguien con buena muñeca ante sienta cerca y como quien espera un turno en la panadería del barrio, contemplas como el polvo se acumula en la piedra. Sabes que de ese gesto repetido nacerá algo mucho más grande que el simple acto de desayunar. La jornada sigue y tú caminas hacia otro asentamiento. Allí, descubres variaciones en la técnica. Algunos colocan la piedra de molienda sobre troncos para darle inclinación, otros prefieren golpear directamente con rocas más pesadas, como si jugaran a lanzar pesas olímpicas en miniatura. El objetivo es el mismo, al extraer ese polvillo nutritivo, sientes el esfuerzo en tus propios brazos al imitar el movimiento. No es un trabajo liviano. Después de media hora, tus músculos tiemblan y te preguntas cómo alguien podía repetir ese proceso durante horas diarias. La respuesta es simple: en el hambre. No acepta excusas ante un hecho histórico que destaca aquí, en Göbekli Tepe y otros sitios del Próximo Oriente. Se han encontrado piedras de moler tan grandes que debían usarse de forma comunitaria. Eran los equivalentes prehistóricos de un gimnasio compartido, pero en lugar de CrossFit. La recompensa era papilla caliente. Lo excéntrico de este momento aparece en una hipótesis. Algunos arqueólogos creen que el polvo de molienda se mezclaba accidentalmente con saliva y se pegaba en las piedras, formando pequeñas costras. Es posible que alguien, con hambre extrema, rascara y probara ese residuo cocido por el sol. ¿Felicidades? Tal vez así nació el primer snack energético de la historia. Una especie de barrita, protica peliosina en Baltorio, brillante en los historiadores todavía debaten si la harina preagrícola era un alimento de lujo o una rutina básica. Algunos piensan que moler era demasiado costoso en tiempo como para hacerlo todos los días. Otros creen que era parte esencial de la dieta. Tú, mientras miras las montañas de semillas acumuladas, sospechas que dependía de la temporada en abundancia en verano, desesperación en invierno. El polvo se levanta en el aire, entra en tu nariz y te hace estornudar. Ríes solo, como si estuvieras en una cocina moderna llena de humo, y notas que incluso aquí, en este mundo sin hornos eléctricos, los cocineros improvisados ya conocen la incomodidad de respirar harina en suspensión. La tarde cae
y en un refugio rocoso se organiza un banquete rudimentario. Sobre una piedra plana, colocan harina mezclada con agua. No hay proporciones medidas, ni cucharas de madera, solo manos embarradas que forman una masa pegajosa. Alguien la aplasta con entusiasmo y la deja endurecer al calor del fuego en tú. Observas esa primera torta de piedra con la misma expectación con la que hoy esperas que suene el ping de un microondas. La textura no es perfecta, bordsquimados, centro crudon. Pero la comunidad se acerca, huele, prueba. Eso. El pan, aunque torpe, ya comienza a generar placer colectivo. Un hecho histórico, en restos de estas tortas carbonizadas, han sido hallados en hogares neolíticos de Europa y Asia. No eran hogazas esponjosas, más bien discos duros, pero significaba la diferencia entre un estómago vacío y uno saciado. Lo excéntrico viene cuando descubres que algunos añadían hierbas o semillas aromáticas al azar. Sí, básicamente los primeros experimentos de pan saborizado. Quizás un ancestro cansado del mismo sabor decidió improvisar y, sin saberlo, inventó el concepto de pan de ajo, versión prehistórica, aunque sin mantequilla ni delivery. Historiadores todavía debaten si estas tortas se compartían en igualdad o si alguien controlaba las porciones, marcando jerarquías tempranas. ¿Era el más fuerte quien mordía primero, o la comunidad se organizaba para repartir? Tú observas que, incluso en un círculo sencillo, las dinámicas de poder ya están presentes al final. El grupo mastica esos discos duros con dientes cansados. Tú imaginas que si existiera ortodoncia, los dentistas de esa época tendrían mucho trabajo. Pero al mismo tiempo, piensas que este pan tosco es semilla de algo inmenso. La cocina como identidad. Avanzas hacia otra aldea donde las piedras de molienda son tan gastadas que parecen pulidas a propósito. El golpeteo constante es la banda sonora de la vida diaria. Es un sonido que acompaña conversaciones, risas, discusiones. El pan comienza a convertirse en ritual, aunque nadie lo llame así. Aquí surge un hecho histórico clave con la domesticación del trigo y la cebada hacia el 9.0 a.C. La molienda dejó de ser improvisación para convertirse en actividad cotidiana. Los asentamientos crecieron alrededor de campos de cereal, y las piedras de moler se volvieron herramientas esenciales en cada hogar. La curiosidad excéntrica de este periodo es que algunos grupos decoraban sus piedras de moler con grabados geométricos. Tal vez era simple aburrimiento, tal vez un intento de embellecer lo inevitable. Tú sonríes pensando que incluso en la rutina de triturar granos, los humanos buscaban un toque de estilo. El equivalente prehistórico a tunear tu licuadora. ¿Los historiadores todavía debaten si esas decoraciones tenían un significado ritual o si eran simples garabatos? Tú pasas la mano sobre una de esas marcas y sientes la necesidad universal de dejar huella, aunque sea en un objeto de uso diario. Aun cuando la noche llega, te recuestas cerca del fuego. El eco de las piedras golpeando aún resuena en tu oído, como si fueran un metrónomo eterno. Cierras los ojos y entiendes que lo que empezó como accidente con brasas, ahora toma forma concreta en harina, masa, pan. El ciclo se cierra y abre a la vez. Te despiertas con el crujir de pasos sobre grava seca. Un grupo de nómadas recoge sus pertenencias en pieles dobladas, cestas improvisadas, piedras de molienda que a pesar de su peso llevan a la espalda. Tú los acompañas en su andar, siguiendo huellas que pronto borrará el viento. El hambre camina con ellos, fiel como un perro invisible. Entre sus tesoros más preciados están los discos duros de pan plano que hornearon la noche anterior. No son esponjosos ni delicados, pero tienen una virtud insuperable: se transportan sin deshacerse. Tú los ves envueltos en fibras vegetales, guardados como si fueran monedas de oro. Para estos pueblos, son, literalmente, billetes comestibles, en una parada bajo la sombra de un árbol seco. Alguien calienta una piedra al sol y coloca uno de esos discos encima. El pan recupera flexibilidad, huele a cereal tostado y humo. Tiene algo de ritual hogareño, aunque están en movimiento. Tú piensas que este momento es la primera versión de comer en la carretera, un antecedente de los burritos de gasolinera en un hecho histórico, ampliamente conocido a los panes planos. Acompañaron a las primeras comunidades nómadas en Asia y África. Eran simples, rápidos de cocinar, fáciles de transportar. A diferencia de las hogazas posteriores, no requerían hornos elaborados. Bastaba una piedra caliente o cenizas. En la curiosidad excéntrica, algunas tribus solían enterrar la masa bajo arena caliente para cocerla lentamente. Al sacarla, quedaba cubierta de partículas que debían sacudirse con cuidado. Imagínate morder un pan crujiente por fuera, arenoso por dentro. Un invento accidental que hoy llamarías exfoliante dental natural. A los historiadores
todavía debaten si estos panes eran meros sustitutos de emergencia o si formaban parte regular de la dieta. ¿Tú sospechas que, para los caminantes, cada disco era un salvavidas portátil, nutritivo, resistente en sigues caminando con el grupo? Cada mordisco de pan plano es una pausa, un respiro en medio de la incertidumbre. Lo que para ti sería un snack aburrido, para ellos es la línea que separa seguir avanzando de caer. Exhausto en el desierto, el sol golpea con fuerza, y el aire se espesa como si respiraras a través de una manta caliente. Los nómadas avanzan, y tú notas que cada tanto, alguien ofrece un trozo de pan plano al vecino. Compartirlo es más que hospitalidad, es pacto de supervivencia. Observas que algunos panes son más oscuros, otros más claros. Eso depende del cereal disponible en la última región que cruzaron. Quizás cebada silvestre, quizás trigo incipiente, quizás semillas variadas que hoy ni recordaría. La uniformidad no existe. Cada pan es un mapa comestible del trayecto. En un hecho histórico, en regiones como el Levante, panes planos como el antecesor de la pita ya circulaban en comunidades seminómadas hace más de 10.0 años. Su sencillez permitió que la receta se perpetuara hasta hoy. Cuando muerdes una pita moderna, participas sin saberlo en un banquete con la prehistoria en lo excéntrico de este momento. Algunos viajeros guardaban el pan plano bajo la ropa para mantenerlo caliente, literalmente, pan de bolsillo. Se puede sonar a broma, pero también era práctico. Imagínate descubrir que tu chaleco es al mismo tiempo un tupper. Claro, la moda contemporánea todavía no se anima a ese nivel de multitarea. A los historiadores todavía debaten si el pan plano fue el primer alimento en adquirir un valor simbólico de viaje. ¿Era simplemente ración o también bandera de identidad para los grupos que lo compartían? Tú ves en los ojos de los niños, al recibir su trozo de pan, una chispa que parece decir: estamos juntos en este camino. La jornada sigue, y cada mordisco mantiene vivo el paso siguiente. Tú entiendes por qué el pan plano se volvió inseparable de la idea de movimiento ligero, confiable, repetible. No hay banquete, pero si hay constancia. La noche se acerca, y el grupo enciende un fuego rodeado de piedras. Colocan tortas nuevas sobre las brasas. El humo sube lento, perfuma el aire seco. Tú pruebas uno recién sacado, todavía caliente, con bordes quemados, que se quiebran al morder. No necesitas salsa, aunque en tu mente moderna imaginas un tarro de hummus a un costado en un hecho histórico ampliamente conocido. Los pueblos nómadas perfeccionaron técnicas de pan plano que todavía sobreviven. Tortillas, chapatis, lavash, todos son descendientes de estas recetas primigenias. El formato sigue siendo práctico, como si el tiempo no hubiera pasado. A lo excéntrico surge en una práctica curiosa. Algunas comunidades usaban el pan como plato. Colocaban carne o verduras encima, lo doblaban y al final se comían todo, bandalla incluida. En otras palabras, inventaron la primera vajilla comestible. Mucho antes de que alguien patentara conos de helado o bols de galleta. Los historiadores todavía debaten si esta costumbre fue espontánea o si tenía carga ritual. ¿Era simple pragmatismo o un gesto cultural? Tú, mientras doblas un pan con manos polvorientas, piensas que la línea entre lo práctico y lo simbólico siempre ha sido difusa en el grupo. Ríe, se arropa bajo pieles, mastica despacio. Tú percibes que este pan no solo llena el estómago, también organiza la jornada. Cada amanecer comienza con su preparación, cada descanso lo incluye, cada noche lo concluye. El pan plano es reloj sin agujas, calendario comestible. Astorisca al día siguiente, el camino lleva al grupo hasta un río. Las piedras húmedas sirven para cocinar de otra forma. Colocan masa sobre ellas y dejan que el vapor haga su trabajo. El resultado es un pan más blando, casi gomoso, diferente al crujiente de las brasas. Tú pruebas y notas que incluso, en lo simple, existe diversidad en un hecho histórico importante. La experimentación con distintos métodos de cocción amplió las posibilidades del pan plano y lo convirtió en base para culturas enteras. Lo que comenzó como un disco áspero evolucionó en variedades adaptadas a clima, terreno y recursos, a la curiosidad excéntrica. Algunos panes planos eran usados como medio de trueque. Viajeros intercambiaban discos de pan por herramientas, pieles o favores. Imagínate pagar tu suscripción de streaming con una tortilla caliente. La idea no suena tan mal, sobre todo si el servicio falla seguido. A los historiadores todavía debaten si el pan plano fue el primer alimento en convertirse en moneda simbólica. Tú lo observas en acción. Un anciano ofrece 2 tortas a cambio de un cuchillo pulido, y la transacción ocurre sin discusión. El pan ya es valor, no solo alimento en él,
Sol desciende, y el grupo prepara sus camas de hierbas secas. Tú masticas el último trozo del día, sabiendo que mañana repetirás la escena. El pan plano, humilde y resistente, se convierte en compañero inseparable del viaje humano. Desde este polvo de harina y brasas, el futuro se abrirá hacia imperios y hornos monumentales. Pero por ahora, solo importa que un trozo crujiente aguante hasta el próximo amanecer. El sol refleja en las aguas del Nilo como si fueran espejos interminables. Tú caminas por la orilla, entre cañas verdes que se mecen con el viento. El aire huele a limo húmedo y barro fértil, a promesa de cosechas. Aquí, en Egipto, el pan dejará de ser solo sustento nómada y se convertirá en símbolo divino. Los campesinos riegan los campos con un sistema de canales que parece una telaraña de barro. Sus manos hundidas en la tierra dejan semillas de trigo y cebada que germinan bajo el calor. Tú entiendes que ya no se trata de vagar y recoger lo que la naturaleza ofrece, sino de obligar a la tierra a producir. El pan ya no será casualidad. Será planificación. En las aldeas ves hornos de barro, pequeños pero efectivos, con bocas abiertas como monstruos hambrientos. Las mujeres colocan dentro masas circulares, y un olor profundo se escapa de inmediato. El pan aquí se multiplica, se organiza, se convierte en identidad nacional, en un hecho histórico ampliamente conocido en Egipto. Alrededor del 4.0 a.C. ya se producían panes fermentados. El secreto, según la tradición, fue un accidente. Una mezcla de masa olvidada al sol, o en un recipiente húmedo, empezó a burbujear. Al hornearla, el resultado fue un pan esponjoso, más ligero que las tortas. Panes, tú pruebas uno recién hecho y sientes como el aire atrapado da un bocado suave, como morder una nube calurosa en la curiosidad excéntrica. Algunos textos sugieren que los egipcios usaban levadura proveniente de la cerveza. Sí, básicamente, el pan y la cerveza eran hermanos gemelos, y a veces compartían ingredientes. Imagínate un pan que ya venía con la fiesta, incluida. Los historiadores todavía debaten si esta fermentación fue de verdad accidental, o si hubo un momento consciente de observación y repetición, un descuido o un descubrimiento planificado. Tú observas a los panaderos improvisados, que ríen mientras el pan se infla, y sospechas que la respuesta está en un punto medio. Azar más curiosidad das cuenta de que estás presenciando un cambio crucial. El pan, antes áspero y tosco, ahora se convierte en algo que acaricia el paladar y alimenta la imaginación. Te internas en un taller de panaderos egipcios. El suelo está cubierto de harina, las paredes manchadas de humo. Ves filas de masas alineadas, como pequeños soles crudos, esperando su destino. El calor de los hornos hace que el aire sea espeso, casi líquido. Tú sudas solo con respirar, pero no apartas la mirada. Aquí se fabrica la base de una civilización. El pan no es solo comida, es salario, es tributo, es ofrenda a los dioses. Los trabajadores que levantan pirámides reciben parte de su paga en hogazas. Tú imaginas a un obrero masticando con cansancio un pedazo de pan mientras observa la sombra inmensa de la piedra que arrastra. No hay monedas, pero hay pan, energía inmediata convertida en trabajo monumental. Un hecho histórico ampliamente conocido. Las tumbas de faraones guardaban representaciones de panes, y a veces incluso panes reales, desecados, como provisión para él, más allá. La idea de que el difunto debía llevar pan en el viaje eterno habla de la importancia espiritual de este alimento. Lo excéntrico aparece en forma de moldes. Algunos panes se hacían en formas de animales o figuras simbólicas. Cocodrilos, aves, escarabajos. Comer un pan con forma de escarabajo podía ser tanto un acto devocional como un chiste culinario. Tú sonríes pensando en la primera galleta, con forma de animalitos. A los historiadores todavía debaten si la levadura fue controlada deliberadamente o si simplemente se confiaba en la fermentación espontánea. Tú observas a los panaderos remover masas burbujeantes y sospechas que, aunque no sabían hablar de microorganismos, entendían que había algo vivo en ese proceso. El pan fermentado corre como fuego entre las aldeas. Quien lo prueba ya no se conforma con discos planos. Tú sientes como un descubrimiento accidental redefine el gusto de toda una civilización. Caminar por los mercados egipcios es entrar en un festival de aromas. Ves frutas, especias, pescados y, sobre todo, montones de panes apilados. Los ofrecen hogazas de distintos tamaños, algunas con semillas, otras más claras,
otras oscuras. Cada uno tiene un valor distinto, una función social, en un hecho histórico. A los egipcios desarrollaron más de 40 tipos de pan diferentes, según se ha interpretado de registros y hallazgos, desde hogazas grandes y sencillas, hasta panes con miel, o dátiles, para la élite. Es un catálogo asombroso para una época tan antigua, a la curiosidad excéntrica. En algunos papiros se registran quejas de clientes, insatisfechos por la calidad del pan. Sí, la primera reseña gastronómica escrita es, básicamente, una queja contra un panadero. Imagínate a un escriba molesto, tallando en papiro el equivalente a una estrella. Demasiado duro. No volvería a comprar en los historiadores todavía. Debaten si estas diferencias en la calidad del pan reflejaban solo poder adquisitivo, o si tenían también un sentido ritual. ¿Era el pan refinado de miel reservado únicamente a nobles y sacerdotes, o simplemente estaba fuera del alcance del campesino promedio? Tú caminas entre los puestos y entiendes que, como siempre, la comida también es frontera social. El calor del mercado te envuelve. El ruido es constante. Los gritos de vendedores se mezclan con el murmullo del pueblo. Tú masticas un trozo de pan con semillas, duro pero aromático, y piensas que aquí el pan ya dejó de ser solo supervivencia, es cultura, identidad y hasta motivo de protesta. La tarde se tiñe de rojo sobre el Nilo, y tú acompañas a un sacerdote hacia un templo. Allí, entre columnas altas y murales pintados, ves cómo depositan panes en las ofrendas. El aroma del pan, recién hecho, se mezcla con el incienso. La escena es solemne en los dioses, también comen en un hecho histórico, en rituales egipcios. El pan era tan esencial como el vino o la carne. Era alimento sagrado, parte de la comunicación con lo divino. Al ofrecer pan, los hombres recordaban a los dioses que compartían con ellos lo más básico y lo más preciado, a la curiosidad excéntrica. Algunos investigadores creen que en ciertas fiestas el pan se pintaba con pigmentos naturales para darle colores vivos. Comer un pan rojo o azul era parte del espectáculo ritual. Si hoy existieran, serían el equivalente faraónico de donas glaseadas fluorescentes. A los historiadores todavía debaten si el pan tenía un significado mágico asociado a la fermentación. Ver cómo una masa se inflaba sola era prueba de intervención divina. Tú contemplas esas burbujas en el templo y entiendes que, para quienes no conocían microbios, aquello debía parecer brujería en la noche. Cae sobre Egipto. El Nilo brilla bajo la luna, y el murmullo del agua acompaña tu paso. Tú piensas que aquí, en estas tierras fértiles, el pan ha alcanzado otra dimensión: alimento, salario, ofrenda y misterio. De un accidente de fermentación, surge un símbolo que dominará el imaginario humano por milenios. El aire en Mesopotamia es distinto. Tú sientes el calor del desierto, pero también la humedad de canales construidos con esfuerzo humano. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, el pan no es solo sustento, se convierte en ofrenda, en moneda y en centro de banquetes que definen el poder. Caminas por las calles polvorientas de una ciudad-estado. El olor a humo de horno se mezcla con el bullicio de vendedores. Panes planos, gruesos, redondos, algunos cubiertos con hierbas, otros con sésamo. Tú entiendes que el pan aquí circula como hoy circulan las monedas. Cambia de mano en mano, se pesa, se valora. En un hecho histórico ampliamente conocido en Mesopotamia. Alrededor del 3.0 a.C., el pan ya formaba parte de los registros contables en tablillas de arcilla. Sí, los primeros libros de cuentas incluían listas de panes entregados a trabajadores y sacerdotes. Tú imaginas a un escriba apuntando con estilete algo equivalente a 3 hogazas menos, porque el panadero se las comió. A la curiosidad excéntrica, algunos textos sumerios mencionan panes especiales, cocidos con cenizas o mezclados con especias extrañas, probablemente reservados para festivales. Imagina comer un pan gris ceniza como si fuera delicatessen de la época. Los historiadores todavía debaten si el pan fue primero moneda simbólica o alimento ritual. ¿Se entregaba como pago porque todos lo necesitaban o porque tenía valor espiritual, intrínseco? Tú caminas entre templos y mercados y ves cómo el pan conecta ambas esferas, en lo humano y lo divino. Cuando la tarde cae, eres invitado a un banquete en la casa de un noble. En largas mesas se sirven carnes, frutas y, sobre todo, cestas rebosantes de pan. Todos comen, ríen, negocian. Tú entiendes que el pan aquí no solo calma el hambre, organiza la vida social y política. En el interior de un templo, sacerdotes colocan panes sobre altares. El humo del incienso se mezcla con el aroma del trigo cocido. Tú observas cómo cada hogaza se ofrece con solemnidad. El pan es vehículo para hablar con los dioses,
prueba tangible de la devoción del pueblo en un hecho histórico, ampliamente conocido en Mesopotamia, existía incluso una diosa del pan, Nisaba, asociada a la escritura y la sabiduría. Comer pan. En su honor era también un acto de aprendizaje y reverencia. A la curiosidad excéntrica, algunos ritos incluían panes con formas curiosas, como discos con hoyos o figuras geométricas, quizá representando estrellas. Sí, los primeros panes astronómicos antes de que alguien pensara en galletas con forma de estrella fugazan. Los historiadores todavía debaten. Sí, esos panes rituales eran consumidos por la gente común después de las ceremonias, o sí, permanecían intocados como ofrendas permanentes. Tú ves a un niño curioso acercarse demasiado al altar y recibir un golpe en la mano, recordándole que no todo pan era para morder en un banquete posterior. Los nobles mojan pan en aceites perfumados. Tú pruebas uno crujiente por fuera, denso por dentro, impregnado de especias. Piensas que aquí nace la costumbre universal de untar pan en algo. Un gesto simple que une miles de años de mesas compartidas. Sales del templo y recorres un taller de panaderos. El calor es sofocante. Los hornos rugen como dragones de barro. Ves filas de panes horneándose, mientras esclavos o trabajadores los sacan con palas largas. El olor es intenso, mezcla de cereal, humo y sudor humano. Un hecho histórico ampliamente conocido. En Ur y Babilonia, existían registros de panaderías organizadas que producían grandes cantidades de pan diariamente, parte esencial del sistema de redistribución estatal. A la curiosidad excéntrica, algunos panes mesopotámicos eran horneados dentro de ollas de barro selladas, lo que les daba forma extraña, casi como cilindros huecos, un antepasado inesperado de los modernos moldes de pan industrial. En los historiadores todavía debaten si estos talleres pertenecían al Estado, a los templos o a individuos privados. Tú ves los hornos ardiendo y sospechas que más a la administración, lo importante era alimentar a multitudes que dependían de cada hogazanen. En un rincón, un trabajador deja caer accidentalmente un pan al suelo. Nadie se atreve a comerlo. A los rumores dicen que tocar el suelo lo convierte en impuro. Tú sonríes pensando que hasta en la antigüedad existía el eterno debate de 5 segundos o nunca jamás. El pan fluye de estos hornos hacia templos, palacios y barrios pobres. Es el hilo invisible que cose juntos a ricos y pobres, a nobles y esclavos, a dioses y hombres. Cae la noche sobre Mesopotamia. En las azoteas, familias comparten pan bajo un cielo tachonado de estrellas. El pan pasa de mano en mano. Se rompe en silencio, se acompaña con leche o con cerveza ligera. Tú masticas un trozo y sientes como cada bocado une generaciones, un hecho histórico importante en la epopeya de Gilgamesh. Uno de los textos más antiguos, aparece el pan como símbolo de civilización. El héroe aprende a comer pan y beber cerveza como signo de haber dejado atrás la vida salvaje. Comer pan es convertirse en humano completo. A la curiosidad excéntrica. Se han encontrado tablillas con recetas de panes condimentados, incluyendo cebolla, leche y especias. Los primeros recetarios culinarios de la historia estaban escritos en ARSP. Imagínate copiar esas recetas sin poder hacer captura de pantalla. A los historiadores todavía debaten si el pan era símbolo de civilización en sí mismo o si era más bien metáfora literaria. Tú, al probar una hogaza caliente bajo la luna, entiendes que a veces no importa el debate, a lo esencial es el gesto de morder pan y sentirse parte de algo mayo. Eran el viento del desierto sopla suave. Las luces de los templos parpadean en la distancia. Tú sabes que aquí, en Mesopotamia, el pan ha alcanzado un nuevo nivel en es comida, salario, ofrenda y símbolo de humanidad. Desde estas hogazas, el futuro seguirá expandiendo su legado. Tú caminas por las calles de una polis griega, donde las columnas blancas se alzan como si quisieran alcanzar el cielo. El aire huele a olivo, a pescado fresco y claro, a pan horneado en hornos comunales. Grecia respira filosofía, teatro y estrategia militar, pero también respira harina flotando en el aire. En cada esquina encuentras panaderías improvisadas. Algunas venden panes oscuros de Saavedra o centeno, duros como rocas marinas. Otras, dirigidas a la élite, ofrecen hogazas de trigo refinado, blancas y suaves, reservadas para los que pueden pagarlas. Tú entiendes que aquí el pan se convierte en símbolo de estatus tanto como en alimento onion, hecho histórico ampliamente conocido en la Grecia clásica. El pan de trigo estaba asociado a los ciudadanos libres y a las clases altas, mientras que los panes de cebada eran consumidos por campesinos y esclavos. Sí,
Hasta en la cena, la democracia griega tenía límites muy claros a la curiosidad excéntrica. Algunos autores antiguos mencionan panes perfumados con hierbas aromáticas o incluso con vino. Imagínate un pan con aroma a romero, servido con un toque de resaca incorporada. Pescman, la primera fusión culinaria de panadería y bodega. Los historiadores todavía debaten si el pan era considerado un alimento central de la dieta griega, o si más bien tenía un papel secundario frente al vino y al aceite. Tú, pruebas un pan con hierbas en medio de una plaza, sabes que, aunque no fuera el protagonista absoluto, sí era la base invisible que sostenía los banquetes y debates a tu alrededor. Los filósofos se sientan a discutir sobre la vida, la política, Y.L. Elma. Tú sonríes pensando que, probablemente, más de una teoría trascendental nació con migas de pan cayendo sobre la toga en un simposio. El ambiente está cargado de vino y palabras. Tú entras y ves mesas bajas, cojines, música de flautas, suaves. Los invitados toman pan, lo parten en trozos pequeños y lo mojan en aceite. Es un gesto casi automático, pero en él está contenida la unión de filosofía y panadería en un hecho histórico ampliamente conocido. Los griegos tenían una gran variedad de panes, más de 70 tipos diferentes según algunas fuentes, con recetas detalladas por poetas y gastrónomos. Pan redondo, plano, relleno, con semillas, con miel. Era un catálogo digno de cualquier panadería moderna de barrio hipster. La curiosidad excéntrica en algunos panes eran horneados en hojas de higuera, lo que les daba un aroma particular y dejaba marcas en la corteza. Sí, el equivalente antiguo de una baguette con sello de edición limitada. A los historiadores todavía debaten si estos panes especializados eran parte de una cocina sofisticada general, o si solo estaban reservados para fiestas y ocasiones. Reality, tú ves a un poeta recitar versos mientras mastica un pan con miel, y piensas que, a veces, la inspiración necesita un poco de azúcar extra. El pan se pasa de mano en mano, mientras los discursos se vuelven más encendidos. Tú imaginas a Sócrates interrumpiendo un argumento para que alguien le acerque más pan. La filosofía, después de todo, necesita combustible. Caminas hacia un mercado al aire libre. El sol cae fuerte sobre las columnas. Poró la sombra los toldos permite recorrer los puestos. Panes, alinidos, unos pequeños y redondos, otros largos como bastones. Los vendedores gritan ofertas, y los compradores tantean las hogazas, como si fueran piezas de cerámica fina, un hecho histórico ampliamente conocido. En Atenas, las panaderías eran negocios regulados. Se controlaban precios y calidades para evitar abusos, aunque claro, siempre había margen para que un panadero estirara la masa, más de lo debido a la curiosidad excéntrica. Se cuenta que algunos griegos usaban pan duro como plato, colocaban encima carnes, frutas o quesos, y, al final, comían todo junto. Sí, el primer plato comestible después de Mesopotamia, perfeccionado en versión mediterránea. A los historiadores todavía debaten si los panes más refinados eran un signo de lujo aspiracional, o si, en ciertos momentos de abundancia, se compartían con mayor amplitud. Tú observas la mezcla de clientes en Nobles, comprando hogazas blancas, campesinos, conformándose con discos oscuros. La brecha social, incluso en pan, estaba marcada. Pruebas un pan, largo, duro, perfecto, para mojer en vino. Al morderlo, cruje como un palo seco. Piensas que si existiera el delivery, la reseña sería algo como un pan, excelente para romper muelas, 5 estrellas. Al caer la noche, te acercas a un templo. Allí, sacerdotes ofrecen panes a los dioses. Algunos panes están decorados, con semillas en patrones geométricos, otros moldeados, con símbolos solares. El humo de antorchas ilumina las hogazas como si fueran joyas, un hecho histórico importante. En festivales griegos, el pan era parte esencial de los sacrificios. Los dioses recibían panes adornados junto con animales y vino. Ofrecer pan era una manera de entregar lo más básico y a la vez lo más precioso, a la curiosidad excéntrica. En algunos rituales, el pan se arrojaba al mar como ofrenda a Poseidón. Imagínate a los peces recibiendo banquetes de pan, los primeros en probar la idea de delivery marítimo. Los historiadores todavía debaten si el pan tenía un valor espiritual por sí mismo, o si era un simple acompañante de otros sacrificios. Meos. Tú contemplas a los sacerdotes encendiendo incienso, y notas cómo la masa inflada, dorada y perfumada adquiere un aire de misterio sagrado. En el viento nocturno trae ecos de canciones y el chisporroteo de hogueras. Tú te acuestas en el mármol frío de las escaleras del templo, con un trozo de pan en la mano. El cielo griego, tachonado de estrellas, parece observarte mientras masticas lentamente. Entiendes que aquí,
en la cuna de filósofos y héroes, el pan también es pensamiento, identidad y símbolo de pertenencia. Tú caminas por una calzada romana, perfectamente recta, con piedras encajadas que resuenan bajo tus sandalias. El aire trae olor a humo, a aceite de oliva y, por supuesto, a pan recién horneado. Roma late al ritmo de hornos que nunca descansan, porque aquí el pan es más que comida, es política, es control. Es espectáculo a lo lejos, escuchas el bullicio de una panadería pública. Te acercas y ves filas de ciudadanos esperando su ración diaria. Los hornos rugen, enormes como bestias de piedra. Panaderos sudorosos sacan hogazas con palas largas y las colocan en cestas que pronto se vacían. Tú entiendes que aquí, en el corazón del imperio, el pan ya no es un lujo ni un accidente, es obligación del Estado, un hecho histórico ampliamente conocido. En Roma existía la annona, el sistema estatal de distribución de trigo y pan. Cada ciudadano recibía su ración como parte de la famosa política de pan y circo. Dar pan era dar paz social a la curiosidad excéntrica en Pompeya. Los arqueólogos encontraron panes carbonizados por la erupción del Vesubio perfectamente, marcados con sellos que indicaban a qué panadería pertenecía. Básicamente, la primera versión de branding en panadería, sí. El logotipo llegó antes de las cajas de cartón. Los historiadores todavía debaten si la annona era un acto genuino de bienestar público o una estrategia cínica de manipulación política. Tú ves la fila de ciudadanos aliviados al recibir su pan y piensas que, probablemente, era ambas cosas a la vez. Mientras muerdes una hogaza romana, densa y aromática, sientes que estás probando no solo cereal, sino propaganda horneada. Te internas en una panadería privada de Roma. El espacio es amplio, lleno de hornos redondos, piedras ennegrecidas por el fuego y esclavos trabajando sin descanso. Molinos de burro giran constantemente, triturando el grano. El sonido de madera crujiente y piedras rozándose llena el aire como un tambor interminable, en un hecho histórico ampliamente conocido. Los romanos desarrollaron panaderías industriales capaces de abastecer barrios enteros. Estas panaderías producían decenas de hogazas al día, algo revolucionario para su tiempo. La curiosidad excéntrica, algunas hogazas se vendían con ingredientes inusuales, como queso rallado o hierbas exóticas importadas. Imagínate un romano mordiendo un pan gourmet, mientras tú piensas en focaccias modernas. Básicamente, la innovación culinaria ya existía, solo que sin hashtags en Instagram. Los historiadores todavía debaten si los esclavos panaderos recibían algún reconocimiento especial por su habilidad, o si eran considerados simples piezas de la maquinaria productiva. Tú ves el sudor en sus frentes y piensas que, aunque invisibles en los libros, fueron ellos quienes sostuvieron la panadería imperial. El calor del horno es tan intenso que apenas puedes respirar. El pan sale con cortezas gruesas, marcadas con líneas para dividir fácilmente en porciones. Te das cuenta de que hasta en la forma había un pensamiento práctico. El pan debía compartirse sin conflictos. La ciudad vibra con un festival en el foro. Las multitudes se agolpan para ver espectáculos y carreras de carro. Y notas cómo, entre los vítores, soldados reparten pan gratuitamente. Las cestas se vacían con rapidez y los ciudadanos ríen satisfechos, como si cada hogaza fuera un boleto a la felicidad temporal. En un hecho histórico ampliamente conocido, el lema Panem et Circenses resumía la estrategia de los emperadores romanos. Pan gratuito y entretenimiento público mantenían a la población tranquila, incluso cuando las tensiones políticas servían bajo la superficie a la curiosidad excéntrica. Algunas crónicas mencionan panes gigantes, presentados en celebraciones, enormes hogazas, que necesitaban varios hombres para cargarse. No servían tanto para comer como para impresionar. Era el equivalente romano a un pastel gigante de feria. Los historiadores todavía debaten si esta política fue sostenible o si generó una dependencia peligrosa de la población hacia el Estado. Tú, mientras masticas un trozo de pan recibido en el foro, sientes la ironía. La libertad del ciudadano romano estaba atada a la hogaza diaria en el bullicio del circo. Resuena a tu alrededor y piensas que, en el fondo, el pan se convirtió en la cuerda floja del imperio. Mientras hubiera trigo, habría orden. Cuando la noche cae, caminas hacia una villa romana en el campo. Allí, en una mesa adornada con mosaicos, los nobles degustan panes refinados, blancos, suaves, acompañados de vino y aceite. La diferencia con el pan tosco de la plebe es evidente. El pan también divide mundos dentro del mismo imperio. Un hecho histórico importante. Roma importaba enormes cantidades de trigo desde Egipto,
y el norte de África. El control de estos granos era vital para sostener a la capital. Sandbar, cargados de trigo, no había pan, y sin pan no había paz. La curiosidad excéntrica. En algunos banquetes se servían panes dulces, rellenos de frutas o miel. Era un lujo reservado solo a los más ricos. Tú imaginas a un senador presumiendo su pan de higos como si fuera el postre más innovador del año. Los historiadores todavía debaten si esta dependencia del trigo importado fue una de las causas de la fragilidad del imperio. Tú observas los campos el transport, los barcos cruzando el Mediterráneo, y entiendes que todo dependía de que cada hogaza llegara a tiempo en la brisa nocturna. Acaricia tu rostro mientras masticas un trozo de pan suave, casi etéreo. Roma duerme confiada, sin saber que su destino está atado al grano, tanto como a las legiones. El pan, omnipresente, es tanto sostén como vulnerabilidad. Tú despiertas en una Europa distinta, donde las ruinas romanas aún sobresalen en colinas y prados, pero su grandeza ya se ha desmoronado. Las calzadas siguen ahí, aunque cubiertas de hierbas, y los hornos monumentales se enfrían bajo cielos grises. Estamos en lo que más tarde llamarán la Edad Oscura, aunque para ti la oscuridad se siente más como una bruma persistente que se mete en los huesos. El pan, ese viejo compañero de imperios, sobrevive en versiones mucho más humildes. Aquí ya no hay barcos que traigan trigo egipcio, ni panaderías industriales. Los campesinos se aferran a lo que tienen: centeno, avena, mijo, panes densos, oscuros, ásperos, que se parecen más a ladrillos comestibles que a las hogazas blancas. De Roman tú lo muerdes y casi te rompes un diente, pero sientes el alivio de que aún haya algo que llenar el estómago. Un hecho histórico ampliamente conocido tras la caída del Imperio Romano, la escasez de trigo llevó a que gran parte de la población europea dependiera de panes de cereales menores como el centeno. La dieta cambió, y con ella también la textura y el sabor del pan. La curiosidad excéntrica en algunas regiones. Cuando el centeno fermentaba de manera inadecuada, podía contaminarse con cornezuelo, un hongo que provocaba alucinaciones, convulsiones e incluso muerte. Imagínate morder un pan y, en lugar de saciarte, ver dragones volando sobre tu choza, una experiencia digna de un mal viaje medieval. A los historiadores todavía debaten si estas intoxicaciones fueron lo suficientemente frecuentes como para influir en fenómenos sociales como las visiones religiosas colectivas o incluso los juicios por brujería. Tú miras un pan demasiado oscuro y entiendes que no siempre la comida calma. A veces también enciende miedos. En medio de esa precariedad, los monasterios se convierten en refugio. Allí, entre muros fríos y cantos en latín, monjes siguen horneando panes, guardando recetas y preservando un hilo de continuidad en la historia del pan. Entras en un monasterio, el aire huele a cera, a incienso, a libros que todavía no existen como los conoces, sino como manuscritos. Entre los claustros on Hornohumia, los monjes, vestidos con túnicas ásperas, amasan con calma. Aquí el pan no es lujo ni moneda. Oración materializada en harina y agua. Un hecho histórico ampliamente conocido durante la Edad Media. Muchos monasterios no solo preservaron la escritura, sino también técnicas agrícolas y culinarias, incluyendo el pan. Los monjes cultivaban sus propios cereales y producían panes más consistentes, a veces enriquecidos con miel o hierbas. A la curiosidad excéntrica. Algunos monasterios tenían hornos tan grandes que también servían a aldeas cercanas. La comunidad entera dependía de esos muros, no solo para rezar, sino para comer. El pan se convertía en puente entre lo sagrado y lo cotidiano. Los historiadores todavía debaten si los monjes añadían deliberadamente ingredientes extra para mejorar la nutrición, o si era simplemente el resultado de recursos disponibles en cada abadía. Tú pruebas un pan dulce con un toque de miel y piensas que, tal vez sin proponérselo, inventaron el primer pan de postre de Europa medieval. Mientras masticas, escuchas cánticos graves que resuenan en la piedra. El pan se reparte en silencio, acompañado de vino aguado. Aquí, comer es un acto de humildad y memoria. Cada miga recuerda la conexión entre trabajo humano y providencia divina. Fuera del monasterio, la vida campesina es mucho más dura. Tú recorres campos húmedos, casas de barro, mesas pobres. En ellas, el pan es casi siempre de centeno o avena, denso, a veces ácido, muchas veces viejo. El pan fresco es lujo ocasional. Lo común es pan recalentado, o incluso reblandecido en sopas, para poder masticarlo. A un hecho histórico, ampliamente conocido en épocas de hambruna. La gente mezclaba harina de cereal con corteza de árbol o raíces molidas para aumentar el volumen. Panes de emergencia, que eran más ilusión que alimento,
la curiosidad excéntrica. En algunos lugares se usaba arcilla comestible mezclada con harina para estirar las reservas. Sí, literalmente pan con tierra. Una receta que hoy sonaría a broma cruel en un concurso de cocina, pero que entonces era cuestión de supervivencia. Los historiadores todavía debaten si esta precariedad era constante o si había ciclos de abundancia que permitían panes mejores. Tú observas a un campesino repartir un pan diminuto entre 5 hijos, y sabes que en esas mesas el pan era mucho más que comida, era esperanza. Repartida en porciones mínimas, la diferencia con el pan monástico es brutal. En el monasterio, el pan es símbolo de fe. Aquí, en la choza, el pan es lucha diaria contra el hambre. Tú entiendes que el mismo alimento puede tener 1000 significados según dónde y cómo se parta. Cae la noche sobre un valle medieval. Tú te acercas a un fuego campesino, donde una familia moja pan duro en caldo. El humo se mete en tus ojos, pero el calor es reconfortante. El pan se ablanda en la sopa, se vuelve comestible otra vez. Es humilde, pero basta en un hecho histórico importante. En la dieta medieval, estaba tan centrada en el pan que en muchos idiomas europeos, la palabra pan era sinónimo de comida en general. Si no había pan, no había comida. La curiosidad excéntrica. Algunos castillos mantenían hornos dedicados solo al pan de los señores, separado del pan de los sirvientes. Incluso en el aroma del pan se respiraba jerarquía. Los historiadores todavía debaten si este contraste radical entre panes nobles y panes campesinos fue la semilla de resentimientos sociales que más tarde estallarían en revuelta. Tú, un pan amargo de centeno, y piensas que, quizá, cada hogaza desigual era un recordatorio de la injusticia. El viento frío cruza el valle, y las estrellas parecen más lejanas que nunca. Tú cierras los ojos con un trozo de pan en la mano. Entre la precariedad campesina y la disciplina monástica, el pan sigue siendo faro en medio de la oscuridad. Aunque denso y duro, mantiene vivo al cuerpo, y, con él, a toda una civilización tambaleante. Tú caminas por una aldea medieval, europea, donde las casas de madera y techos de paja se apiñan alrededor de una plaza pequeña. El aire huele a humo, estiércol y pan recién sacado del horno. Sí, una combinación intensa, pero también la esencia de la vida comunitaria. En el centro de la aldea, el horno comunal se levanta como un gigante de piedra. No todos los hogares tienen recursos para hornear por sí mismos, así que los aldeanos traen sus masas ya preparadas, marcadas con símbolos o cortes para reconocerlas después. El horno es calor compartido, esfuerzo colectivo. Tú observas como mujeres, hombres y niños esperan turno, charlando mientras las hogazas se alinean dentro de la boca ardiente en un hecho histórico ampliamente conocido. En gran parte de la Europa medieval, los hornos comunales eran propiedad del señor feudal, y los campesinos debían pagar una tarifa, a menudo en especie, por usarlo. El pan era, literalmente, supervisado y controlado como un recurso político. La curiosidad excéntrica. Algunas aldeas tenían un pan del horno obligatorio, una hogaza que cada familia debía dejar al señor como parte del tributo. Que cada vez que horneas una pizza, tienes que separar una rebanada para tu casero. Los historiadores todavía debaten si estos hornos comunales fomentaban más unidad social o más resentimiento. Tú ves risas y conversaciones alrededor del horno, pero también escuchas murmuros contra el señor que cobra por cada hogaza. El pan une y divide al mismo tiempo. A la plaza huele a corteza dorada y a humo espeso. Tú entiendes que el horno comunal es más que una máquina, es corazón de la aldea, reloj que marca rutinas, punto de encuentro y foco de tensiones. El mercado semanal transforma la aldea en un festival. Puestos improvisados ofrecen verduras, carnes, especias y, sobre todo, pan en todas sus formas. Tú caminas entre montones de hogazas redondas, algunas decoradas con semillas, otras más simples, oscuras y densas. Los gritos de los vendedores se mezclan con los relinchos de caballos y el murmullo de transacciones. Un hecho histórico ampliamente conocido en las ferias medievales, fueron centros vitales de intercambio económico y cultural, y el pan era uno de los productos más vendidos. Su portabilidad y durabilidad lo convertían en mercancía ideal para comerciantes y viajeros. La curiosidad excéntrica. En algunas ferias se organizaban concursos de pan, donde los panaderos competían para mostrar hogazas gigantes o panes con formas extrañas. Era espectáculo tanto como comercio. Imagínate un pan con forma de dragón presentado como la atracción del día. Los historiadores todavía debaten si el pan del mercado representaba un acceso más democrático a panes de mejor calidad, o si las diferencias sociales
seguían, marcando que hogaza llegaba a cada mesa. Tú ves campesinos comprando panes oscuros y nobles llevándose hogazas blancas más caras. La brecha persiste incluso en medio de la feria, mientras pruebas un pan especiado con un toque de anís. Sientes que cada mordisco es también un mapa del comercio medieval. Las especias venían de lejos, y al integrarse en el pan, low conversion, en testimonio de rutas de intercambio global, antes de que existiera el concepto de globalización, tú te internas en un castillo. Allí, el pan tiene un sabor diferente en blanco, esponjoso, hecho con trigo refinado. Los nobles lo cortan con cuchillos de plata, lo untan con mantequilla, lo acompañan con carnes y vinos. Es el mismo alimento, pero convertido en símbolo de poder, en un hecho histórico ampliamente conocido. En la Edad Media, los banquetes señoriales usaban rebanadas gruesas de pan duro, como platos llamados trenchers, absorbían jugos de carne y salsa, y al final podían comerse o darse a los sirvientes, y pobres la curiosidad excéntrica en algunos trenchers se volvían tan empapados, que literalmente se convertían en sopa sólida. Tú imaginas a un sirviente recibiendo ese pan sopa como si fuera un regalo inesperado. Aunque el noble ya lo consideraba basura en los historiadores todavía debaten si esta práctica reforzaba un vínculo de caridad o solo subrayaba jerarquías. Tú observas a un noble limpiándose la boca con un paño, mientras un sirviente devora lo que queda del pan plato. En ese gesto ves tanto dependencia como desprecio, mientras masticas un trozo de pan blanco. Suave y delicado, piensas en la diferencia brutal con los panes oscuros del mercado. La hogaza no solo nutre y separa, define, clasifica. Al caer la noche, regresas al horno comunal. Las brasas aún arden, iluminando los rostros de quienes esperan recoger sus hogazas. Algunos ríen, otros murmuran. El pan vuelve a las manos de cada familia, marcado por cortes distintivos. Es un ritual de recogida que cierra el día en un hecho histórico importante. Muchos contratos feudales incluían cláusulas sobre el uso obligatorio del horno comunal. Negarse a usarlo podía considerarse delito contra el señor. Un recordatorio de que hasta el pan estaba bajo control político. A la curiosidad excéntrica en algunas aldeas. Los hornos tenían supersticiones asociadas. Se creía que espíritus invisibles podían arruinar la cocción si alguien entraba al horno de mala gana o con malas intenciones. Era la mezcla de panadería y mitología local. A los historiadores todavía debaten si estas supersticiones eran formas de control social o simplemente intentos de explicar fallos técnicos en la cocción. Tú acaricias una hogaza con corteza quemada y piensas que quizá, detrás de cada mito, había un pan demasiado duro o una masa mal fermentada. El cielo estrellado cubre la aldea y tú te sientas en un banco de madera, mordiendo lentamente un pan recién recuperado del horno. A tu alrededor, la comunidad comparte historias, risas y silencio. El pan es puente y frontera, símbolo de unión y de poder, simple y complejo al mismo tiempo. Y mientras las brasas se apagan, sabes, QS, alimento seguirá marcando los ritmos de la vida medieval. El aire huele a sal y a madera mojada. Tú caminas sobre la cubierta de un barco que se balancea suavemente en aguas inmensas. Es época de exploraciones, y los navegantes cargan provisiones para meses de travesía, entre barriles de agua, sacos de sal y pescado seco. Hay montones de pan duro en galletas marineras que parecen piedras comestibles, un hecho histórico ampliamente conocido. Durante los viajes de Colón y otros exploradores europeos en el siglo XV y XVI, las tripulaciones sobrevivían gracias a pan seco o galleta de barco. Un pan cocido varias veces hasta quedar tan duro que podía durar meses sin pudrirse, a la curiosidad excéntrica. Estas galatas eran tan duras que los marineros solían mojarlas en agua, vino o sopa para poder masticarlas, y muchas veces estaban infestadas de gorgojos. Sí, proteína extra gratis. Cortesía de la humedad, tú miras una galleta crujir bajo tus dientes, y piensas que la verdadera hazaña de estos viajes no fue cruzar el océano, sino lograr comer eso cada día. A los historiadores todavía debaten si la mala alimentación fue un factor decisivo en las altas tasas de mortalidad en las primeras travesías, o si las enfermedades marinas eran inevitables por otras razones. Tú observas a un marinero rascar gorgojos de su galleta con resignación, y entiendes que, en cualquier caso, la dieta nunca fue el punto fuerte de la aventura en América. El encuentro con nuevos alimentos revolucionará la panadería europea. Pero de momento, sobre esta cubierta húmeda y ventosa, el pan duro sostiene la vida, aunque a duras penas. Tú llegas con los exploradores a tierras desconocidas. Allí, en lugar de trigo, encuentras campos de maíz extendiéndose como mares. Verdes en las comunidades indígenas ya preparan con el tortillas calientes,
flexibles, suaves, tan diferentes del pan duro europeo, que parecen de otro mundo, un hecho histórico, ampliamente conocido. El maíz, domesticado por pueblos de Mesoamérica, se convirtió en base de la dieta de millones y viajó pronto a Europa, donde transformó la manera de hornear y alimentarse en la curiosidad excéntrica para los europeos. Al principio, las tortillas parecían demasiado frágiles y extrañas para reemplazar el pan, pero pronto descubrieron que podían combinarse con sus propios platos y adaptarse a nuevas recetas. Imagínate a un conquistador intentando comer guiso con una tortilla y pensando, esto es como un plato comestible, pero flexible. Los historiadores todavía debaten si la llegada del maíz fue inicialmente positiva en Europa. Algunos sostienen que, al expandirse sin el conocimiento de la nixtamalización, el proceso de cocción con cal usado en América provocó deficiencias nutricionales. Tú pruebas una tortilla recién hecha sobre una piedra caliente y entiendes que el secreto estaba en la técnica, no solo en el grano. En el pan europeo se encuentra aquí con su primer gran rival. Y tú, al morder una tortilla suave, sabes que este encuentro cambiará para siempre la historia culinaria. Más al sur, en los Andes, descubres otro tesoro en la papa. Aunque no es pan, pronto se mezclará con él, transformando la panadería europea en algo más variado y resistente. Los campesinos europeos aprenderán a mezclar puré de papa con harina, logrando panes más esponjosos y económicos, a un hecho histórico, ampliamente conocido, tras el intercambio colombino. Alimentos como la papa, el maíz y la batata fueron incorporados a la dieta europea y con el tiempo a las recetas de pan, a la curiosidad excéntrica en Irlanda y Escocia. Se popularizó el potato bread, un pan con alto contenido de papa que resultaba más barato y más suave que los tradicionales. Básicamente, la primera fusión de carbohidratos con carbohidratos. Sí, un sueño para quienes aman las papas fritas con pan. A los historiadores todavía debaten si la rápida adopción de la papa como complemento al pan fue una decisión estratégica para enfrentar hambrunas o simplemente un gusto adquirido. Tú masticas un pan de papa recién sacado de un horno improvisado y notas la suavidad, casi dulce, que lo distingue de sus antepasados medievales. El contacto con América ha ampliado las posibilidades. El pan ya no será solo trigo y centeno. Ahora tiene aliados inesperados que lo transforman en nuevas texturas y sabores. Regresas a Europa con los barcos cargados de cereales, papas y especias. Las cocinas empiezan a experimentar y el pan cambia de nuevo. Los mercados muestran hogazas con maíz, panes más suaves con papa, masas enriquecidas con azúcar traída del Caribe. El continente se reinventa con cada mordisco en un hecho histórico. Importante en el intercambio colombino, no solo transformó la agricultura, sino también la panadería. El pan europeo del siglo XVI y XVII ya no era el mismo que el de la Edad Media. Llevaba dentro sabores y técnicas de medio mundo. A la curiosidad excéntrica, algunos experimentos fracasaron. Hubo intentos de hornear pan con cacao molido, resultando en hogazas amargas que nadie quería repetir. Básicamente, el prototipo fallido de lo que siglos después sería el pan de chocolate. Los historiadores todavía debaten si estos cambios fueron una democratización del pan, al ampliar opciones y abaratarlas, o si reforzaron desigualdades, ya que los ingredientes nuevos llegaban primero a las mesas ricas. Tú ves a campesinos aún comiendo pan duro mientras nobles prueban hogazas doradas con azúcar. La brecha persiste. Aunque el abanico de panes crece, el viento marino sigue soplando en tu memoria, recordándote que todo comenzó con galletas duras en barcos. Ahora cada mercado europeo huele distinto, mezcla de mundos antes separados. El pan, viajero incansable, se ha convertido en testimonio comestible de un planeta que empieza a conectarse. Tú caminas por calles abarrotadas de gente en una ciudad europea del siglo XVIII. El aire está cargado de humo, sudor y olor a pan recién horneado. Pero no hay suficiente. Las panaderías cierran temprano, las colas son largas y los murmullos se convierten en gritos. El pan, ese alimento cotidiano, se transforma en chispa de rebelión en un hecho histórico ampliamente conocido en 1789. La escasez de pan en Francia fue uno de los detonantes principales de la Revolución Francesa. La subida del precio del trigo generó motines y marchas de mujeres hacia Versalles exigiendo pan. A la curiosidad excéntrica, en los rumores decían que los panaderos escondían hogazas para especular con los precios. Algunos ciudadanos llegaban a registrar hornos y casas, convencidos de que se guardaban montañas de pan en sótanos secretos. Básicamente, la primera teoría de conspiración panadera. Los historiadores todavía debaten si la frase, atribuida a María Antonieta,
Common Pasteles fue realmente dicha o si fue inventada como propaganda revolucionaria. ¿Tú imaginas la escena Anne? Un pueblo hambriento que exige pan y un rumor que convierte a una reina en villana eterna en medio del tumulto. Tú pruebas un pedazo de pan duro compartido por una mujer que marcha con rabia. No sacia mucho, pero el jazz alimenta más que la hogaza. Entiendes que aquí, el pan ya no es solo comida, es símbolo de justicia y dignidad. La tensión no es exclusiva de Francia. Tú caminas ahora por Inglaterra, donde las revueltas del pan también estallan cada cierto tiempo. El precio del trigo sube, la gente protesta frente a panaderías y los soldados contienen a la multitud. El pan se convierte en termómetro político en un hecho histórico ampliamente conocido en el siglo XVIII. Los llamados motines del pan ocurrieron en varias ciudades europeas, donde las multitudes obligaban a los comerciantes a vender pan a precios justos, a la curiosidad excéntrica. En algunas de esas protestas, la multitud no robaba el pan, sino que pagaba la cantidad que consideraban justa, dejando el dinero en la tienda. Era una especie de revolución con recibo incluido. A los historiadores todavía debaten si estas acciones eran expresiones espontáneas de hambre o movimientos organizados de resistencia popular. Tú ves a un grupo de campesinos negociar con firmeza frente a un panadero tembloroso y entiendes que el pan se convirtió en contrato social improvisado. La multitud mastica su botín de hogazas como si fueran trofeos. Tú sientes el crujir bajo los dientes como un himno, un recordatorio de que la comida nunca es neutral. Siempre lleva consigo política, poder y protesta. Te desplazas hacia las Américas, donde la escasez también genera tensiones. Españolas y portuguesas, los precios del pan reflejan desigualdades enormes. Los pobres comen panes duros de maíz o yuca, mientras las élites disfrutan de panes de trigo importado, un hecho histórico ampliamente conocido en el México colonial. El pan de trigo era considerado símbolo de estatus, mientras que el pueblo comía tortillas de maíz. La diferencia alimentaria era también diferencia social. La curiosidad excéntrica, hubo intentos de imponer el pan de trigo a toda la población, como si el maíz fuera indigno. Pero los campesinos se resistieron, defendiendo la tortilla como identidad cultural. Imagínate una revolución gastronómica en la que el pan plano gana al pan europeo en popularidad. Los historiadores todavía debaten si esta imposición fallida fue un simple error administrativo o una forma deliberada de control cultural. Tú masticas una tortilla caliente en una plaza colonial y entiendes que a veces resistir es tan simple como elegir qué comer en cada mordisco. La tensión laten entre tradición y colonia, entre hambre y abundancia. El pan, o su equivalente local, es siempre campo de batalla. Vuelves a Europa en pleno siglo XIX, las revueltas continúan, pero ahora se mezclan con discursos de libertad, igualdad y derechos laborales. En panaderías abarrotadas, huelguistas reparten pan gratuito como símbolo de solidaridad. Tú pruebas una hogaza compartida en una barricada y sientes que cada miga es un manifiesto. Un hecho histórico importante durante las revoluciones de 1848 en Europa. El pan se convirtió en símbolo de lucha. La escasez de trigo y las malas cosechas coincidieron con demandas políticas, reforzando el papel del pan como chispa de insurrección. La curiosidad excéntrica, en algunas ciudades, los revolucionarios usaban hogazas como proyectiles improvisados contra soldados. Sí, lanzar pan duro se volvió táctica de guerrilla, aunque poco efectiva. Los historiadores todavía debaten si la obsesión con el pan en estas revueltas fue causa principal o simplemente catalizador de conflictos más profundos. Tools en una barricada con una hogaza en la mano, piensas que lo simbólico y lo práctico se entrelazan. El pan llena el estómago, pero también llena pancartas, discursos y canciones. La noche cubre la ciudad, iluminada por hogueras de protesta. Tú masticas despacio, sintiendo la aspereza del pan y la dureza de la lucha. Aquí, el pan es bandera, es reclamo, es grito masticado que no se olvida. Tú caminas por una ciudad envuelta en humo, donde el cielo parece permanentemente gris, y el aire sabe a carbón. Es la revolución industrial, y el pan, como todo lo demás, empieza a transformarse bajo el poder de las máquinas. Las viejas piedras de moler ya no son suficientes. Ahora, enormes molinos de hierro giran sin descanso, movidos por agua, vapor y luego electricidad. La harina se produce en cantidades nunca vistas, fina y uniforme, lista para alimentar a multitudes. Tú metes la mano en un saco y sientes un polvo tan suave que parece talco. Un hecho histórico ampliamente conocido
en el siglo XIX. El perfeccionamiento de molinos de rodillos permitió producir harina blanca a gran escala, más barata y más accesible que nunca. La curiosidad excéntrica. Algunas panaderías industriales comenzaron a experimentar con harina blanqueada químicamente para mejorar el aspecto. Sí, básicamente maquillaje para el pan. Antes de que el marketing lo convirtiera en moda, los historiadores todavía debaten si esta estandarización de la harina mejoró realmente la nutrición o si eliminó nutrientes esenciales que antes se conservaban en panes integrales. Tú muerdes una hogaza blanca, ligera y suave, y notas como lo que parece avance también despierta sospechas. En la ciudad, vibra con el ruido de fábricas, y en medio de ese estrépito, el pan ya no se hace en pequeños hornos familiares, sino en hornos de vapor gigantes que escupen hogazas como si fueran piezas en una cadena de montaje. Tú entras en una panadería de barrio, en plena era industrial. El olor es familiar, pero la escala es nueva. Decenas de hogazas se alinean en estantes, listas para venderse a obreros que salen de las fábricas. El pan ya no es solo alimento, es parte de la rutina mecanizada de la vida urbana. Un hecho histórico, ampliamente conocido en muchas ciudades industriales, las panaderías funcionaban casi toda la noche, para abastecer a miles de trabajadores que dependían del pan como comida principal. La curiosidad excéntrica. Algunos panaderos anunciaban sus productos con carteles que prometían pan científico, elaborado con métodos modernos que aseguraban higiene y uniformidad. El primer marketing de laboratorio aplicado a hogazas. Los historiadores todavía debaten si la masificación del pan generó una pérdida de calidad artesanal o si, por el contrario, democratizó el acceso a panes antes reservados. ¿A poco tú ves a un niño pobre comprando una hogaza blanca y piensas que, para él, esa uniformidad es lujan el pan? Ya no es solo hogaza, se transforma en panecillos para el almuerzo rápido, en bollos dulces para acompañar té, en barras largas para cortar en porciones iguales. La industrialización no solo produce más, también inventa nuevas formas de comer. La vida en las fábricas es dura. Jornadas interminables, ruido, calor, disciplina férrea, pero en medio de esa rutina, el pan aparece como respiro. Obreros sacan de sus bolsillos trozos de pan envueltos en papel, lo mojan en sopa barata o lo acompañan con un pedazo de queso. Tú ves cómo un alimento sencillo se convierte en ancla emocional. En días grises, un hecho histórico ampliamente conocido. El pan era tan central en la dieta de la clase trabajadora del siglo XIX que en muchos lugares representaba más del 50% de las calorías consumidas diariamente. La curiosidad excéntrica. Algunos patrones usaban pan como parte del pago, entregando hogazas en lugar de dinero. Una práctica que generaba dependencia directa de los obreros hacia las panaderías controladas por la fábrica. Los historiadores todavía debaten si esta práctica fue explotación descarada o una forma pragmática de garantizar que los obreros tuvieran al menos alimento básico. Tú observas un obrero masticar con resignación y piensas que, más allá de la intención, la dependencia del pan era absoluta. Mientras las chimeneas escupen humo, las calles se llenan de migas que caen de bolsillos y manos apresuradas. El pan se vuelve paisaje urbano, tanto como el carbón y el hierro. Caen las sombras de la tarde sobre la ciudad industrial. En casas de ladrillo, familias se sientan alrededor de mesas sencillas. El pan ocupa el centro, rodeado de sopas, guisos o simplemente mantequilla. Notas cómo, en medio de tanta modernidad y ruido, el pan sigue siendo refugio en un hecho histórico importante. El desarrollo de hornos de vapor en el siglo XIX permitió hornear de manera más uniforme y en grandes cantidades, acelerando la expansión de panaderías urbanas. En la curiosidad excéntrica. Algunos panaderos competían ofreciendo hogazas gigantes como reclamo. Eran tan grandes que necesitaban carros para transportarlas. El marketing XXL de la panadería industrial. Los historiadores todavía debaten si la introducción del pan barato y uniforme fue uno de los factores que permitió sostener el crecimiento explosivo de las ciudades industriales. Tú muerdes un pan blando y piensas que, sin estas hogazas, tal vez la maquinaria social habría colapsado. La bruma de humo cubre la ciudad mientras los obreros descansan. El pan, multiplicado por máquinas, sostiene millones de vidas. No es el pan artesanal de monasterios, ni el pan de lujo romano. Es un pan industrial, repetitivo pero indispensable. Tú entiendes que, en este mundo de hierro y vapor, hasta las migas se volvieron engranajes de una máquina mayor. Tú caminas entre trincheras embarradas, el aire está lleno de humedad,
humo y miedo. En medio del barro y del estruendo lejano de cañones, los soldados mastican en silencio un trozo de pan duro. No es hogaza fresca ni pan esponjoso, es galleta military, también llamada bizcocho de campaña, en un hecho histórico ampliamente conocido durante la Primera Guerra Mundial. El pan y las galletas de campaña eran raciones básicas para los soldados, fabricadas en masa y diseñadas para durar semanas sin pudrirse en la curiosidad excéntrica. A muchos soldados solían tallar iniciales o dibujos en las galletas de pan seco, usándolas como souvenirs improvisados. Algunos incluso las enviaban por correo a sus familias como prueba de supervivencia. El primer recuerdo comestible que nadie en realidad quería comer a los historiadores. Todavía debaten si estas raciones eran nutritivas o si, en realidad, debilitaban más a los soldados con el paso del tiempo. Tú miras a un joven intentando ablandar su galleta sumergiéndola en café frío y piensas que la supervivencia aquí no era solo cuestión de balas, sino también de dientes en el pan. En las trincheras no sabe a hogar ni a comunidad, sabe a rutina amarga, a cansancio, a días que parecen iguales. Y sin embargo, cada mordisco mantiene vivos cuerpos que siguen marchando. Te trasladas a la retaguardia, donde mujeres y ancianos hacen largas colas para conseguir pan racionado. Las panaderías trabajan bajo estricta vigilancia. Las hogazas se dividen en porciones pequeñas, y cada familia recibe lo justo para sobrevivir, en un hecho histórico ampliamente conocido en la Segunda Guerra Mundial. El pan fue racionado en gran parte de Europa, con cupones que regulaban quién podía comprar y cuánto. La curiosidad excéntrica en Reino Unido. Apareció el llamado National Loaf, un pan oscuro, elaborado con harina integral estandarizada. Era tan impopular que los niños lo apodaban Horrible Loaf, pero el gobierno insistía en su valor nutricional. A los historiadores todavía debaten si el racionamiento del pan fue realmente justo o si favoreció a ciertas clases sociales. Tú observas a una familia dividir cuidadosamente una hogaza en 5 porciones iguales y entiendes que, más allá de la política, el pan era moneda de vida diaria, mientras masticas un pedazo de ese pan racionado. Piensas que cada miga representaba disciplina, resistencia y, en cierto modo, sacrificio colectivo. El pan se convirtió en recordatorio de que la guerra se peleaba tanto en los frentes como en las cocinas. En un campo militar, soldados reparten pan entre compañeros exhaustos. El reparto es casi ritual. Cada trozo tiene un valor más allá de lo calórico. Es señal de camaradería. Tú ves como un soldado rompe su pan en dos y lo ofrece a un herido. El gesto pesa más que cualquier medalla. A un hecho histórico ampliamente conocido en la guerra, compartir pan era símbolo de hermandad y confianza. El mismo acto de romper pan adquiría un significado más profundo en contextos de muerte y destrucción, a la curiosidad excéntrica en algunos ejércitos. Los panaderos militares eran figuras muy valoradas. Su habilidad para hornear bajo condiciones extremas era considerada casi milagrosa. Hubo casos en los que hornos móviles eran llevados cerca del frente para dar pan fresco como gesto de moral. Los historiadores todavía debaten si este esfuerzo logístico de hornear pan cerca del frente era realmente eficiente o simplemente simbólico. Tú pruebas una hogaza fresca en medio del humo de cañones y entiendes que, aunque ineficiente, ese olor a hogar podía levantar un ejército entero. El pan, incluso en guerra, seguía siendo bálsamo. No borraba el miedo, pero recordaba la humanidad. Terminar la guerra, las ciudades devastadas intentan volver a hornear pan como símbolo de normalidad. Los hornos se reconstruyen, las panaderías vuelven a abrir, y el olor de pan fresco se convierte en señal de esperanza. Tú caminas por una calle llena de ruinas, pero el aroma de una hogaza recién salida del horno llena de vida. Ese paisaje roto, un hecho histórico importante después de la Segunda Guerra Mundial. En muchos países europeos se celebraba la vuelta del pan blanco como señal de recuperación económica y fin del racionamiento. La curiosidad excéntrica. En algunas ciudades se organizaron ceremonias oficiales donde se repartían hogazas blancas gratuitas a la población, como si fueran trofeos de la paz. Los historiadores todavía debaten si este regreso al pan blanco fue un verdadero progreso o una pérdida de los hábitos nutritivos adquiridos con panes más integrales. Tú masticas una rebanada blanca y piensas que, aunque menos saludable, sabía a libertad. En el viento sopla entre edificios reconstruidos, y tú sostienes un trozo de pan suave en tu mano. Entiendes que el pan, en tiempos de guerra, fue ración, símbolo, consuelo y esperanza. YQ hogaza horneada después de la tormenta. Era un recordatorio de que, incluso en la destrucción,
Siempre hay un regreso posible hacia lo humano. Tú caminas por una panadería de mediados del siglo XX. El aire huele a levadura, pero ya no a la que burbujea en un cuenco de barro. Aquí todo es más rápido, más limpio, más uniforme. Las bandejas de metal brillan, los hornos eléctricos rugen, y el pan aparece en estantes como soldados en formación perfecta en un hecho histórico. Ampliamente conocido, en 1928 se inventó la máquina rebanadora automática en Estados Unidos. Y pronto nació la expresión lo mejor desde que se inventó el pan rebanado. Cada hogaza venía ya cortada en tajadas idénticas, lista para ser envuelta en celofán y consumida sin esfuerzo, a la curiosidad excéntrica. Al principio, algunos consumidores desconfiaban del pan rebanado porque pensaban que perdía frescura demasiado rápido. Hubo incluso campañas para convencer a la gente de que esas tajadas eran seguras y modernas. A los historiadores todavía debaten si esta innovación fue un verdadero avance culinario o simplemente una victoria del marketing. Tú tomas una rebanada tan delgada y uniforme que parece diseñada por ingenieros y piensas que, aunque práctica, también sabe un poco a concesión industrial. El pan moderno empieza a convertirse en producto de masas, más cercano a una línea de producción que a una hogaza artesanal. Tú sientes que la relación entre humanos y pan ha cambiado. Pan ya no es ritual ni comunidad, sino comodidad envuelta en plástico. Entra la levadura comercial al escenario. Tú ves pequeños bloques de levadura prensada, fáciles de usar, capaces de inflar una masa en horas en lugar de días. Los panaderos ya no dependen de fermentaciones lentas ni de levaduras salvajes. La velocidad se convierte en virtud, un hecho histórico ampliamente conocido. A mediados del siglo XX, las grandes empresas comenzaron a producir levadura prensada y seca en masa, revolucionando la panadería doméstica y comercial. La curiosidad excéntrica, algunas marcas regalaron recetarios a las amas de casa para enseñar cómo usar la levadura rápida. Era tanto venta como pedagogía. Basic tutoriales de YouTube, pero en folletos impresos los historiadores todavía debaten si la levadura comercial homogeneizó demasiado el pan, eliminando sabores complejos de fermentaciones largas. Tú pruebas una baguette hecha con levadura rápida y notas que Anque Ligera le falta el carácter ácido de un pan de masa madre. En el mundo moderno pide eficiencia, y el pan responde con uniformidad. Tú observas a una familia desayunar tostadas idénticas y entiendes que la industria ha convertido el pan en producto cotidiano y casi invisible, pero no todo es triunfo industrial. A mediados del siglo XX, algunos empiezan a sospechar que el pan blanco, perfecto, es demasiado perfecto. Médicos y nutricionistas señalan la pérdida de fibra y nutrientes. Surge el debate. ¿El pan moderno es realmente tan bueno como promete la publicidad? Un hecho histórico ampliamente conocido. En la posguerra, muchos países volvieron a promover el pan integral por razones de salud. Aunque el pan blanco seguía dominando supermercados, la curiosidad excéntrica en los años 60 y 70, surgieron comunidades contraculturales que recuperaron la masa madre como símbolo de autenticidad. Para ellos, amasar lentamente era un acto político contra la uniformidad del pan industrial. El pan se convirtió en bandera hippie. Los historiadores todavía debaten si esta crítica al pan blanco fue un fenómeno cultural pasajero o el inicio del renacer artesanal que vivimos hoy. Tú masticas un pan integral con semillas y piensas que la moda puede ser pasajera, pero el sabor es convincente. El pan empieza a dividirse en dos mundos, el de la industria, eficiente y barato, y el de lo artesanal, lento y cargado de identidad. Tú caminas entre ambos, notando que la tensión no es solo gastronómica, sino también ideológica. Llegas a un supermercado moderno, estantes infinitos ofrecen panes en bolsas plásticas de molde, integrales, sin corteza, enriquecidos con calcio, con fibra añadida. La variedad parece infinita, pero también estandarizada. Cada bolsa luce idéntica, cada tajada idéntica. Tú tomas una y piensas que este es el pan de la globalización, tan práctico, duradero, pero despersonalizado. Un hecho histórico importante en el siglo XX. El pan industrializado se convirtió en producto básico en todo el mundo occidental, símbolo de modernidad y abundancia, a la curiosidad excéntrica. Algunos países prohibieron temporalmente la venta de pan rebanado durante la Segunda Guerra Mundial para ahorrar recursos, y la protesta fue tan grande que la medida se retiró pronto. Nadie quería volver a cortar pan a cuchillo. Los historiadores todavía debaten si esta masificación fue triunfo del progreso o traición a la tradición. Tú
Al probar una tostada perfectamente cuadrada, sientes la ambivalencia incómoda, pero carece del misterio y la imprevisibilidad de una hogaza artesanal. A la noche, cae sobre la ciudad, iluminada por neones que anuncian pan fresco las 24 horas. Tú caminas con una bolsa de pan en la mano, reflexionando sobre cómo el alimento más antiguo ha entrado en la era del plástico y la producción masiva. El pan sigue siendo esencial, pero ya no cuenta historias de hogueras ni de hornos. Ahora cuenta la historia de fábricas, cadenas de supermercados y publicidad omnipresente. Tú caminas en un laboratorio blanco y silencioso, donde el aire huele más a acero inoxidable que a harina. Aquí, el pan ya no se amasa con manos cubiertas de polvo, sino con brazos mecánicos que mueven masas perfectas. Hornos inteligentes, con pantallas brillantes, calculan temperaturas y tiempos al segundo. Bienvenido al pan del futuro, un hecho histórico ampliamente conocido. En las últimas décadas, la biotecnología ha permitido crear levaduras modificadas y enzimas que aceleran la fermentación o prolongan la frescura del pan. La curiosidad excéntrica. Existen proyectos para hornear pan en el espacio, diseñando masas que no generen migas flotantes que puedan dañar los equipos de una nave. Sí, pan antigravedad, pensado para astronautas que extrañan el desayuno terrestre. A los historiadores todavía debaten si este salto hacia panes tecnológicos será considerado un avance o una pérdida de identidad. Tú pruebas una rebanada esponjosa, salida de un horno automatizado, y sientes que es perfecta, demasiado perfecta. Tal vez lo humano está en la imperfección de las burbujas irregulares. El pan del futuro ya no depende solo de campos y hornos, depende de laboratorios, algoritmos y hasta impresoras 3D capaces de crear formas imposibles. Tú entiendes que lo esencial no es la técnica, sino la necesidad eterna de tener pan en la mesa. Caminas por un supermercado futurista donde estantes holográficos muestran grasas impresas bajo demanda. Puedes elegir textura, sabor, nutrientes, incluso color. En segundos, una máquina combina harinas alternativas a trigo, algas, insectos en polvo, proteínas vegetales. El pan ya no es solo pan, es diseño comestible personalizado. Un hecho histórico ampliamente conocido en el siglo XXI. La exploración de harinas alternativas, como la de garbanzo, quinoa o insectos, comenzó a ganar terreno, buscando sostenibilidad. Frente al cambio climático, la curiosidad excéntrica, ya existen panaderías experimentales que venden hogazas verdes, hechas con espirulina. Sí, panes verdes de verdad, que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Los historiadores todavía debaten si estas innovaciones lograrán sustituir al trigo como rey de los cereales, o si solo serán nichos de moda para consumidores curiosos. Tú muerdes un pan azul con proteína de insecto, y piensas sabe mejor de lo que esperaba. Pero definitivamente no combina con mantequilla de maní. El pan del futuro es diverso y camaleónico, pero también despierta nostalgia. Tú notas que, aunque la tecnología permita todo, el deseo de una hogaza caliente al salir del horno sigue intacto. Ahora viajas mentalmente hacia una colonia espacial. En Marte o en una estación orbital, los humanos buscan recrear el calor. Las cápsulas se llenan con el olor de pan recién horneado, y los astronautas sonríen como si estuvieran en casa. El pan se convierte en símbolo de arraigo, incluso a millones de kilómetros de la Tierra, un hecho histórico ampliamente conocido. Agencias espaciales como la NASA y la ESA han investigado formas de hornear pan en microgravedad, explorando masas que no generen migas sueltas. La curiosidad excéntrica. En 2018, una empresa alemana logró hornear los primeros panecillos en condiciones de microgravedad simulada. Un pequeño paso para el pan, un gran salto para la panadería espacial. Los historiadores todavía debaten si este tipo de logros son hitos simbólicos o realmente prácticos para colonias futuras. Tú pruebas un panecillo espacial y piensas que, aunque el sabor es sencillo, representa algo inmenso en la continuidad de la humanidad en otros mundos. El pan, que nació en hogueras primitivas, ahora viaja entre estrellas. Tú entiendes que lo acampara todo: hambre, rito, política, tecnología y ahora exploración cósmica. Vuelves a la Tierra. En tu mesa hay un pan híbrido, masa madre fermentada lentamente, horneada en horno inteligente, hecha con harinas de trigo ancestral y quinoa, decorada con semillas exóticas. El pan del futuro no borra el pasado, lo integra. Tú lo escuchas el crujir, hueles el aroma, pruebas el sabor y sientes que, al final, el pan sigue siendo lo mismo que hace miles de años, en un puente entre lo humano y lo divino, entre el hambre y la esperanza. Un hecho histórico importante. En pleno siglo XXI,
El renacer del pan artesanal convive con la innovación tecnológica. Panaderías de barrio recuperan recetas antiguas, mientras laboratorios imprimen hogazas futuristas a la curiosidad excéntrica. Algunos restaurantes de alta cocina sirven pan en formas artísticas, como esculturas comestibles que parecen más museo que panadería. Los historiadores todavía debaten si el pan se convertirá en producto de lujo exclusivo o si seguirá siendo base universal de la dieta humana. Tú, con un trozo caliente en la mano, piensas que probablemente será ambas cosas, en un alimento común y un objeto de arte. Según dónde y cómo se parta a la noche, cae suave, y tú cierras los ojos con un último bocado. Desde brasas primitivas hasta hornos espaciales, el pan ha acompañado cada paso de la humanidad. Y aunque cambien las formas, las técnicas y los contextos, siempre habrá una hogaza que cruje y un ser humano que sonríe al morderla. Ahora que el viaje ha terminado, tú te recuestas y dejas que las imágenes se desvanezcan poco a poco, como migas que caen suavemente de una mesa después de la cena. El fuego primitivo, los hornos egipcios, las ferias medievales, los panes industriales y hasta las hogazas del futuro en Marte se diluyen en una calma profunda. Todo ese recorrido, tan vasto y lleno de voces, se recoge ahora en el silencio de tu habitation. El pan, en su sencillez, ha sido testigo de guerras y celebraciones, de hambres y banquetes, de sueños y descubrimiento. Ha cruzado océanos, ha sobrevivido a imperios y ha viajado más allá de la atmósfera. Y sin embargo, al final siempre vuelve a lo mismo, Nan, a la mesa, al gesto íntimo de partir un trozo y compartirlo. Tú te permites respirar, lento, sentir que cada inhalación trae consigo el eco de esa historia y cada exhalación libera cualquier peso que quedaba en tu cuerpo. Las palabras se vuelven largas, suaves, como hilos de harina en el aire. Tu mente, cansada pero tranquila, entiende que la historia del pan es también la historia de la humanidad, aprendiendo a cuidarse. Dejas que tus párpados pesen, como si fueran hogazas recién horneadas, descansando sobre una mesa de madera. Afuera, quizá el viento sopla, quizá un ventilador zumba, y ese murmullo constante se convierte en tu propio horno, guardando calor para la noche. Y así, rodeado de calma, sabes que estás seguro. La historia seguirá su curso, los hornos seguirán encendiéndose, y siempre habrá un pan que te recuerde que no caminas solo. Duerme tranquilo. Descansa con la certeza de que la vida, como el pan, se renueva cada día.